Pues comencemos. Sí, comencemos. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre la invasión al Tahuantinsuyo, ¿cierto? El Tahuantinsuyo viene a ser también lo que viene a ser el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, Con jamonada, ma. como les decía, ¿qué- o sea, ¿por qué vinieron, no? ¿Por qué vinieron los españoles acá a nosotros, no? ¿Por qué vinieron a buscar a los indios, no? Entre una de las tantas preguntas. A ver, cuando cuando Cristóbal Colón viajó, por ejemplo, porque mira, por ejemplo, no, ellos, por ejemplo, llegaron a América en el año 1492, ¿ya? Ellos llegaron a América, o sea, llegaron a México por la parte de México. Ellos llegaron hace por lo menos un promedio de 40 años antes de que lleguen acá al Perú. Mira, 40 años antes, ¿ah? O sea, tampoco no es que ellos llegaron a América y después justo llegaron después a Perú, se vinieron abajo, no, ¿sí? O sea, tardaron casi 40 años en venir, ¿ya? Porque no, obviamente no habrían escuchado, aparte no conocían la lengua, ¿no? No conocían el idioma, pues, ¿no? Tanto mexicano, que era en ese tiempo, ¿no? Y entonces, peor que van a entender, pues, ¿no? Es como que tú vayas a un país y te comienzan a hablar todo en inglés. ¿Qué vas a entender? ¿Cuántos años va a tener que pasar hasta que ellos aprendan tu lengua, o sea, tu idioma, o tú aprendas su idioma a entenderlos? ¿Cierto? Y aparte que en ese tiempo tampoco no es que hubiese escuelas ni nada, sino simplemente había personas que tendrían la facultad de aprender, ¿ya? De aprender de esa manera. Entonces, bueno, ellos llegaron a México, conquistaron la parte de México, ¿no? Pues, bueno, normal, pues, ¿no? O sea, así como con nosotros, ¿no? Tuvieron que luchar contra los propios, eh, por ejemplo, ¿no? Indígenas que vivían allá, ¿no? Sean los aztecas, sean los mayas, los que hubiesen en ese tiempo, pues, ¿no? Hasta que, bueno, pues, ¿no? Ellos conquistaron la parte del norte, ya, bueno, ya estuvieron buenos años, hasta que ya después, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, los españoles cuando hicieron ese viaje, el del descubrimiento, por ejemplo, de América, no fue porque ellos querían llegar a América. Ellos descubren América por casualidad, ¿ya? Ellos no tenían planeado, ellos lo que querían era llegar a la India, dar la vuelta al mundo para llegar a la India, ya que en ese tiempo, pero profesor, ¿pero por qué no iban a la India si tan cerquita, si se iban por tierra? No podían, ¿por qué? Porque estaba cerrado el paso, ¿correcto? No podían cruzar porque tenían problemas, conflictos con otros países, ¿ya? Entonces, ellos, qué cosa hubo? Había en ese tiempo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Colón, que era un marino ya de experiencia, decía, pero si yo doy la vuelta, o sea, porque él decía que la Tierra era redonda, cuando todo el mundo decía, este está loco, ¿no? Todo el mundo decía, pero la Tierra es redonda, no. Todos decían que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, pero él decía, no, la Tierra es redonda. Entonces hasta que, bueno, pues no, la reina lo apoya y todo lo demás. Entonces, entonces, a raíz de eso, ¿no? Cristóbal Colón llega a lo que es América, se da el descubrimiento y todo lo demás. Después ya vienen, pues, ¿no? Después ya vienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Francisco Pizarro, vinieron otros conquistadores, pues, ¿no? Diego de Almagro, Hernando de Luque, ¿no? Hubieron varios. Entonces, eh, ya, bueno, ellos comenzaban a dominar, supuestamente, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Nosotros en toda América, por ejemplo, mira, los españoles habrán llegado a lo que es eh, llegaron a todo lo que es ¿cómo se llama esto? A México, pero ¿por qué no invadieron, por ejemplo, el norte, lo que es Estados Unidos? Por qué no pudieron? Bueno, como ellos ya habían llegado, después quienes llegaron, por ejemplo, fueron los ingleses, ¿no? Los ingleses en ese tiempo llegaron a lo que es el norte de todo Norteamérica.
Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Brasil habla portugués? Porque ahí llegaron los portugueses, ¿ok? Los españoles también llegaron a lo que es la parte, ¿no? Lo que es la parte de Brasil, pero los españoles, como bueno, eran un poco arrogantes en ese tiempo, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, era como que ellos querían conquistar por la fuerza. En cambio, por ejemplo, los portugueses hicieron lo contrario. ¿Qué cosa hicieron? No quisieron dominarlos por la fuerza, simplemente les comenzó a dar cosas que ellos no iban a poder obtener. Es como que, por ejemplo, pues, ¿no? Es como que ahorita supongamos, pues, ¿no? Supongamos que tú vives en un pueblito donde nunca ha habido celular, nunca ha habido tecnología, ¿no? Entonces, o sea, ¿no? Cosas así que nunca ha habido en tu pueblito. Entonces, supongamos que llegan acá, ¿no? Llegan a tu pueblo y te comienzan a regalar cosas, ¿correcto? Te comienzan a regalar cosas así, que para nosotros, pues, supongamos que nosotros somos los conquistadores, para nosotros que regalemos, no sé, pues una ropa fina o una zapatilla o que regalemos, por supongamos, no sé, unos cuchillos así, ¿no? Que para nosotros no tiene nada de valor, pues, ¿no? Pero en cambio para esos indígenas que no tenían nada de esas cosas, era algo novedoso, pues, ¿no? Bonitas ropas, bonitas cosas, ¿no? Les regalaban, no les imponían nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Los propios nativos querían esas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Poco a poco, ¿qué era? Bueno, pues si quieres eso, trabaja para nosotros y nosotros te daremos esas cosas. O sea, como si fuera un trueque, ¿correcto? Como si fuera un trueque, hacían eso, ¿no? O sea, era, si tú quieres, supongamos, ¿no? Ya, bueno, tú quieres esos zapatos bonitos, otros, trabaja para mí y yo te daré esos zapatos. Entonces, así comenzó una forma de poder conquistarlos, pero no de manera violenta, sino de manera, ¿qué cosa? Como que dándote algo para que tú trabajes para mí. Nada más. Mira, mientras en cambio los españoles todo lo veían a la fuerza. Y mira, por eso Brasil habla portugués, ¿correcto? Así lo Es conquistaron. como un trato. Es como Exacto. un trato, ¿no, profesor? En realidad no era tampoco un trato que digamos, porque en realidad simplemente ellos estaban aprovechando nada más. Pero fueron más ingeniosos al momento de querer conquistar. No hubo derramamiento de sangre, no tuvieron que estar matando puras batallas o matando y estar matando. Mira, no tuvieron esa necesidad. Pero en cambio los españoles eran, como se decía, pues, aparte, los que vinieron a conquistarnos no eran personas cultas. O sea, era como que vinieron a conquistarnos, es como decir, supongamos, ¿no? En España había personas cultas, quizás como Cristóbal Colón, personas con estudios, ¿no? Pero cuando vinieron a querer, por ejemplo, conquistarnos, ¿quién vino? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, vinieron españoles que en realidad solamente eran soldados sin estudios, ¿correcto? Si no me equivoco. O a menos que, no, bueno, Hernán de Luque creo que era clérigo, así que bueno, ya era una persona culta. ¿Ya? Hernando de Luque sí, porque él sí pertenecía a la iglesia. Pero, por ejemplo, Francisco Pizarro y Diego de Almagro solamente eran simples soldados. No es que fueran personas cultas. Entonces, para ellos simplemente era como que conquistar, matar a la fuerza y punto, ¿no? Personas que tenían estrategia de guerra, o sea, supuestamente para batallas. Nada más. Eso eran ellos, ¿no? Entonces, o sea, hasta cuando ya pasaron tantos años y como ellos prácticamente lo que les gustaba era el oro, ellos lo que buscaban era eso, por ejemplo, para los mexicanos, o sea, para los pueblos mexicanos, Centroamérica, para nosotros mismos, el oro no valía nada en ese entonces. Para nosotros el oro era un simple metal que se utilizaba ¿para qué? Para hacer joyas, para la ropa de los incas, de la nobleza, de la realeza, nada más. Era como barro para ellos. Ah, exacto, para nosotros era como barro.
O sea, y teníamos un montón de oro. Pero aunque no lo crea, mira, pues te digo que España, en realidad, ¿qué cosa pasó? España no hizo nada con ese oro. En realidad, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo, por ejemplo, España era, ¿qué cosa? Es como decir que ahorita, es como por decir que como ahorita un chico normal, pues, ponte, ¿no? Eh, hay dos tipos de chicos. El chico que capaz puede ahorrar dinero, ¿no? O sea, ponte, tú recibes tus propinas, ¿no? Y los vas ahorrando, ¿no? ¿Y los vas ahorrando para qué? Los vas ahorrando para comprarte algo a futuro que te pueda servir, supongamos, ¿no? Buenos días, profesor. Disculpe por la tardanza, se me había acabado la batería de mi teléfono. Ya, está bien, también. No, todavía no comienzo acá, simplemente estoy contando algo sobre el tema. Entonces, eh, como te decía, ¿no? Entonces, los españoles en ese entonces se llevaron tanto oro, o sea, tanto oro, para nada. ¿Por qué? Porque lo gastaba en, supongamos, ¿no? En cualquier cosa, en sonceras. O sea, como tenían harto oro, ¿qué cosas hacían? Por eso supongamos, ¿no? En vez de que tú cocines, ¿no? En vez de que tú cocines, es como que, ya Mari, deja de estar jugando, ¿ah? Ya, ahora, en vez de que tú cocines, supongamos, ¿no? En vez de que tú cocines, ¿qué cosa sucede? Uno, ellos, por ejemplo, le compraban, en vez de que ellos fabriquen su propio pantalón, ¿no? Y ahorrar, de cierto modo, tenemos un montón de oro, estamos trayendo, hemos conquistado un nuevo continente. Ya, entonces compro comida, compro ropa, gasto esto, gasto el otro. O sea, hacían fiestas, gastaban en lo que ellos querían, prácticamente, ¿no? O sea, le compraban a Francia, le compraban a esto. En prácticamente el oro que prácticamente se llevaron de América, los españoles, al final no se quedaron casi con nada. ¿Por qué? Porque lo gastaban en cualquier cosa. O sea, en vez de que quizás ellos mismos hacer su propia comida, fabricar, o sea, ¿no? O sea, prácticamente que sus trabajadores trabajen, pues, ¿no? ¿No? Era como decir, no tenemos plata. Es como decir, tenemos plata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy quiero usar este polo y mañana ya no quiero. O sea, lo boto. Solamente le doy una usada y lo boto y me compro otro. Ya. Eso era prácticamente lo que hacían los españoles. Ya. Gastarse la plata en cualquier cosa, fiestas, vanidades, ¿no? Cosas que no te servían. Simplemente, al final España nunca se quedó con nada. ¿Quiénes al final se quedaron con todo el oro? Fueron todos los países que les vendían cosas. Fueron todos los países que le vendían cosas, o sea, Francia, Italia, cualquier otro país cercanos. Ellos fueron los que se Pero quedaron. nuestro país no, ¿no? Perú. No, nosotros no, si a nosotros nos robaban prácticamente el oro. ¿Cómo nosotros lo vamos a vender algo? ¿Ya? Ellos se llevaron todo el oro que había, bueno, no es que se llevaran todo, pero se llevaron todo lo que pudieron, ¿no? De O acá, sea de que México, robaban por las América. puras. ¿Ah? O sea que robaban por las puras. Sí, como sonsos. En realidad la historia demostró eso, que prácticamente los españoles, es por eso que a veces dicen que mira, ve, si hubiésemos quizás sido invadidos por Inglaterra o otros países, ¿no? O por ejemplo, inclusive Francia, Italia o cualquier otro país, porque por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, ¿no? Argentina habla muy parecido a lo que es Italia, porque tiene una costumbre. ¿Por qué? Porque los italianos llegaron a esa parte, por ejemplo, ¿no? Tienen costumbres, es por eso que a Argentina le llaman la pequeña Europa, ¿no? De América, ¿no? Por eso le llaman de esa manera. Tienen costumbres, su estructura, ¿no? ¿Por qué crees que les gusta la pizza igual que los italianos, ¿no? Entonces, es por eso que tienen una forma de hablar diferente, ¿no? A pesar de que es español, ¿no? Pero es por eso que a veces dicen que como que a nosotros prácticamente nos tocó lo peor, se puede decir, ¿no? De ese tiempo. Porque no es que vinieran gente culta a querer invadirnos, sino era gente ignorante, ¿no? A diferencia que capaz, por ejemplo, mira, por ejemplo, te cuento esto sobre cuando Inglaterra invadió lo que es Norteamérica, ¿ya? Hicieron casi lo mismo que acá, pues, ¿no? Inglaterra llegó, dominó,
Pero tú crees que Inglaterra, obviamente también supongamos, ¿no? Eh, también se llevó oro, se habrá llevado muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué fue? ¿Por qué Estados Unidos, profesor, ha sido diferente a nosotros? Por ejemplo, el primero en poder liberarse de toda América fue Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos se dio, ¿qué cosa? También se dio en julio, pero bueno, es el 4 de julio, ¿ya? Pero se dio, ¿qué cosa? Años antes de que Perú quisiera independizarse, ¿ya? O sea, las corrientes libertadoras y todo eso. O sea, Estados Unidos, mira, porque es un gran país, porque es un gran país, entre una de las potencias del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás puede ser por el motivo de que uno, los ingleses, si quieren, en pocas palabras, les enseñaron cosas buenas, porque el inglés, ¿tú crees? El inglés cuando se llevaba el oro, ¿tú crees que lo gastaba en cualquier cosa? No. Ese oro lo guardaba y lo aprovechaba para algo mejor. En cambio, es como diciendo, Inglaterra fue qué cosa? Fue un ratero, pero muy inteligente. Sabía cómo conquistar, tenía educación. Prácticamente los que fueron a Estados Unidos a conquistarlos, personas educadas, ¿no? Entonces, ahora, eran personas inteligentes. En cambio, los que vinieron acá, era como que fuera España, era, ¿qué cosa? Era un niño que simplemente quería gastar, nada más, que no sabía qué hacer con el dinero. No pudo hacer, no pudo hacer nada. Pagó sus deudas, pagó lo que sea que tuviera, y en realidad ni siquiera siguió debiendo, creo, inclusive. Entonces, fue, fue eso prácticamente lo peor, se puede decir que no, que nos puede haber tocado que hayan ganado los españoles. Porque dice, no, pero mejor hubiesen venido otros, y quizás hubiésemos sido otro tipo de país, ¿no? Pero bueno, ya está hecho. Entonces, después de que ellos llegaron, se establecieron en México, llegaron, se fueron, hasta que escucharon, como les gusta el oro, ¿no? Les gusta el oro. Escucharon que al sur de México, existía, decían, no, a lo lejos existe un gran imperio, ¿no? De oro, decía, existe un gran imperio de oro. Entonces, ellos con esa ilusión, ¿no? Ahí está, mira, ve, ahí tenemos la lectura. Dice, luego del descubrimiento de América, los conquistadores españoles se asentaron en Panamá, que luego se convertiría en una importante población colonial. Desde aquí partieron los exploradores hacia otras tierras. Dice, a este lugar llegaron noticias de un poderoso reino del sur, que éramos nosotros, porque Panamá está al norte de nosotros, en Centroamérica, ¿no? Es decir, un poderoso reino del sur, en donde abundaban metales preciosos como el oro. Esos eran ambiciosos. Un grupo de españoles conformado por Francisco Pizarro, el jefe de la expedición, Diego de Almagro, encargado de proveer alimentos y soldados, y Hernando de Luque, clérigo que se encargó de proporcionar el dinero. Entonces, pues yo les digo, eran simplemente cualquier personitas. Entonces, en 1524 partieron de Panamá rumbo al Tahuantinsuyo. En el tercer viaje arribaron a Tumbes. En enero de 1532, donde tuvieron noticias de que el Inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca, entonces fueron a su encuentro. En el camino les dice, fundaron la primera ciudad que se llama San Miguel de Piura, que fue el 15 de mayo de 1532. Entonces ya saben cuál fue la primera ciudad que se fundó en el Perú o que los españoles fundaron en el Perú. Se llamaba San Miguel. La primera ciudad que ellos inauguraron, o por qué no, fundaron, fue la ciudad de San Miguel, en Piura. ¿Correcto? Ya saben, ¿dónde queda la primera ciudad que los españoles fundaron? Listo, entonces capturaron, ¿no? La captura del Inca Atahualpa. Francisco Pizarro envió dice, a Hernando de Soto a los baños del Inca en donde estaba Atahualpa para invitarlo a que se presente ante él. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa ingresó con todo su ejército a la plaza de Cajamarca. Allí se acercó el padre Valverde, quien conversó con él por intermedio de un intérprete llamado Filipillo. ¿Ya?
Filipillo era un intérprete que conocía la lengua, ¿no? Y que también podía hablar español. Mira, pero ¿tú crees que esos intérpretes prácticamente, ¿cómo se llama? Esos intérpretes que ellos tenían, tampoco no es que lo tuvieron de la noche a la mañana. O sea, ellos lo que quisieron hacer es Tengo una primero pregunta, ¿qué son intérpretes? un traductor, lo que llaman ahora un traductor. O sea, tú, por ejemplo, tú quieres hablar con alguien, con alguien de China, tú usas un traductor. Bueno, ahora lo tenemos obviamente digitalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú vas o sea, una reunión y no hablas, por ejemplo, el chino, tú necesitas un traductor, una persona que tú vas a hablar y esa persona le va a decir a esa persona, o sea, pues, supongamos al chinito, le va a hablar lo que tú le dices, lo va a traducir al chino y se lo dice. Y Ah, o cuando sea el que esa chino te persona es responda, bilingüe. ah, Esa persona es bilingüe. ajá, exacto, eso es un traductor, pues, un traductor Para o ellos ese traductor. era su traductor. Claro, porque mira, por eso te digo, pero esos traductores tampoco no era que encontraras o prácticamente no es que hubiese una escuela donde te van a enseñar a hablar español o los idiomas indígenas, el quechua y todo eso, no. Simplemente era simplemente tratar de enseñar a una persona hasta que pudiera hablar, pues no. Por eso que mira, ve, de 1920, 1524, de donde partieron hasta 1532, mira, son 8 años. En esos 8 años planearon las cosas. O sea, obviamente era como que iban, porque ya estaban en Panamá, obviamente tenían exploradores, ¿no? Que eran indígenas, pero claro, de Panamá, de esos lados, cerca. Entonces, como eran exploradores cercas, hasta que, bueno, supongo que ellos enseñaron a algunos a hablar español para que pudieran traducir lo que decían los locales. Si no, ¿cómo te comunicas? Siempre es bueno tener un traductor. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar? Pues, entonces, supongo que capaz esa persona, por ejemplo, Filipillo, pero ese Filipillo creo que era hábil, era una persona hábil por lo que me acuerdo, ¿ya? Entonces era su traductor, ¿no? Dice, el padre llevaba una Biblia y un crucifijo y ordenó al Inca que se convirtiese al cristianismo. Al no ponerse de acuerdo, los españoles atacaron. Los indios, al ser cogidos de sorpresa, huyeron despavoridos, dejando solo a Atahualpa, quien fue tomado prisionero. Entonces, ahora teníamos, dice, rescate y muerte de Atahualpa, ¿correcto? Uno, acuérdense que los dos últimos incas eran Atahualpa y Huáscar, si no me equivoco, ¿correcto? Eran dos hermanos que se quisieron luchar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El poder. Entonces, estando Atahualpa prisionero y dándose cuenta que la codicia de los españoles le ofreció por su libertad llenar 2 habitaciones de plata y una de oro, ¿no? Hasta la altura que alcanza su mano. Y en ese tiempo los incas eran mucho más altos que los españoles. Los españoles son chatitos. En cambio, los verdaderos peruanos, o sea, los indígenas, eran personas altas, 1,80 m, 1,90 m. Entonces, es por eso que los ingleses también son de ese tipo de contextura, por eso los estadounidenses son así. Los argentinos también tienen una contextura parecida a qué, a las de los italianos. En cambio, los españoles eran enanos, pues, ¿no? A comparación de ellos, pues. Tampoco no es que no hubiesen altos, pero, o sea, era una combinación, bueno, no fue tan buena que digamos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues no le ofreció eso, pues no, hasta donde llegara, mira, 2 cuartos, hasta donde llegara su mano, o sea, supongamos que son 2 metros, por lo menos 2 metros y un poco más, ¿no? De puro 2 cuartos llenos de oro, digo, de plata y uno de oro, hasta la altura de la que alcanza su mano. Ambas partes aceptaron el compromiso. Atahualpa cumplió y Francisco Pizarro, temiendo que los indios se sublevaran, decidió juzgarlo a Atahualpa. Formó un tribunal quien lo acusaba de los siguientes delitos. Dice traidor por haber asesinado a su hermano Huáscar, porque o sea, hubo una guerra entre ellos, ¿ya? Hubo una guerra entre ellos, ¿ya? Y ser idólatra, o sea, adorar a varios dioses. Pero para los incas, en realidad, los españoles, ellos pensaban que tendrían dominio. Yo no sé por qué ellos pensarían que podrían, o sea, decidir por otras personas. Ellos se creían, no sé,
Ellos creían que, bueno, por el poder de la iglesia, ¿no? Ellos podían hacer lo que querían, en realidad. Pero en realidad ellos no tenían que por qué haberlo juzgado a Atahualpa ni nada. Ellos no tenían el derecho. Ellos no eran de la tierra, no eran nada. Simplemente eso fue un truco ¿para qué? Para poder deshacerse del Inca, nada más. En esa parte, Francisco Pizarro era hábil, o sea, era inteligente en esa parte, o sea, como buscar estrategias para qué, por eso, normal lo hizo. Por eso dice, lo sentenciaron por todo lo anterior y fue condenado a la pena de la hoguera, o sea, quemado vivo. Pero como aceptó ser bautizado con el nombre de Juan, le cambiaron la pena del garrote, o sea, estrangulamiento. O sea, para no haberlo quemado vivo, aceptó ser bautizado y le pusieron como nombre Juan, ¿no? Aceptó ese nombre. Entonces, bueno, al final lo mataron, ¿no? Entonces, al final lo mataron. Pero, ¿sabes? En todo esto, tú sabes quiénes fueron los que lo ayudaron a Francisco Pizarro para todo eso. ¿Sabes quiénes fueron? Fueron los mismos indígenas. Pero ¿qué indígenas lo apoyaron a los españoles? Los que estaban con Huáscar. Porque acuérdate que uno, era como, supongamos, era como que para la lucha de poder, era como, por ejemplo, los hinchas de Alianza con los hinchas de la U. ¿Ya? Sabes que los dos, hay muchos que se odian, ¿cierto? Hay muchos que a veces no se llevan bien. Entonces, lo mismo era, Atahualpa supongamos que era Alianza y Huáscar era la U. Atahualpa mata a Huáscar, que era de la U, ¿no? Pero al final, como es el Inca, todos, todos tienen que hacerle caso, ¿cierto? Todos tienen que hacerle caso. No podían, las personas que eran de Huáscar tenían que hacerle caso, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no le hacían caso, adiós, muerte, sencillamente, o era esclavo, pues, ¿no? Entonces, para que eso no sucediera, tuvieron que simplemente seguir, pues, ¿no? El Inca es el que manda y punto, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegaron por el norte, entonces, quiénes crees que lo ayudaron a Francisco Pizarro poder llegar, poder moverse, poder trasladarse? Eran las personas que le tenían rencor a Atahualpa. ¿Y quiénes eran? Propios peruanos, pero que simplemente habían estado a favor de otra persona. Nada más. Ese era lo único. Es como, por ejemplo, el caso de ahorita. Era como, por ejemplo, hay gente que estaba con Merino y hay gente que estaba con ¿quién? Con Vizcarra. Entonces, es como que ¿quién se sublevó ahí o quién ayuda para poder sacar al otro? Nosotros mismos. Y ahí eso sucedió ahí mismo. La misma gente que estaba en contra de Atahualpa, o sea, la gente que había quedado resentido por la muerte de Huáscar, lo ayudaron a los españoles. O sea, el propio peruano traicionó a su propio líder. Y fueron conquistados con simplemente truquitos o cosas que supuestamente Francisco Pizarro les habría prometido, que al final por gusto fue, porque al final nada de eso cumplió. Francisco Pizarro después lo matan, a Hernández, a Diego con Diego de Almagro después tienen problemas para quién va a dominar. Lo mismo, siempre va a haber ese problema en la vida, siempre va a haber ese problema de quién va a dominar todo esto. Es por eso que el Congreso simplemente es algo que ha existido siempre desde antes, con diferentes nombres, consejo, lo que sea, para ver quién va a ser el que va a dominar todo el territorio. Ese es un problema que siempre va a haber y siempre ha habido, ¿correcto? Es por eso que en ese tiempo, después, cuando conozcamos más sobre esto, van a ver que uno, en realidad, por ejemplo, hasta ellos mismos se van a pelear y se van a matar. Y al final, Francisco Pizarro quedó en nada, en el olvido, simplemente fue un conquistador más, Diego del Magro también igual, y punto. Hasta que después vengan otros, ¿no? Hasta que comienza después el virreinato. O Sencillo, sea que ahí se mataban para ser por gusto. conquistador de Simplemente, todo. en realidad, pues, simplemente querían el poder, nada más, eran ambiciosa, gente ambiciosa, nada más. Es lo mismo que sucede ahorita con el gobierno, que lo único que quieren es simplemente el poder, la riqueza. Los congresistas, si no quieren salir, es por el hecho, porque ganan bien, sin hacer casi nada. Y no quieren soltar esa plata, y es lo mismo que en ese tiempo. Los conquistadores tampoco no querían dejar, y no querían soltar la plata. Nada más. Eso era lo que buscaban. Nada más riquezas. Entonces, sigamos. La toma de Cusco.
Muerto Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco. Pizarro necesitaba un inca al que todos los indígenas rindieran obediencia y respeto. O sea, ellos iban a nombrar un nuevo inca para que sea su títere, pues, ¿no? O sea, ellos, o sea, obviamente es como que un inca que ya no tenía la autoridad que como los anteriores, pues, ¿no? Que no había nadie quien los dominara. Ellos decidían por su pueblo, como era, como debía ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por lo que nombró como nuevo inca a Tupac Hualpa, hermano de Atahualpa. Sin embargo, este murió envenenado. ¿Por qué? ¿Por qué murió envenenado? ¿Quién crees que lo envenenó? ¿Los españoles? No. ¿Quiénes crees que lo mataron? Su hermano, No, pues, o sea, no, no, no. Sí, él era Los amigos de su hermano, algo así. los propios indígenas, nada más. Lo envenenaron. ¿Por qué motivo? Por ser un traidor, nada más. Por haber traicionado, o sea, por haber aceptado ser el nuevo Inca después de la muerte de su hermano. Y para colmo, a estar prácticamente ayudando a quienes mataron a su hermano. Por eso les digo. Entonces, es como que nosotros hubiésemos visto a Merino y Merino fuera justo él, el traidor, el que prácticamente tomó el puesto de Vizcarra, igualito. Supongamos que Atahualpa es Vizcarra y Tupac fue Merino. Nadie estuvo contento. Claro que nosotros no podemos matarlo a Merino, pero ya en ese tiempo el mismo pueblo lo envenenó y punto. Comiendo, tomando algo, le pusieron venenito y murió. Ya está, se deshicieron de él de esa manera. Es por eso que desde tiempos antiguos el pueblo tiene bastante poder siempre. Entonces, ahora dice, el viaje fue difícil. Los españoles sufrían constantemente ataques de los generales de Atahualpa. Es ahí donde nombra a Manco Inca, el otro hermano de Atahualpa. Los incas tenían varios hermanos, ¿ya? Ahora, ahí nombra a otro, a Manco Inca, pero en realidad, profesor, ¿pero por qué ellos no salen cuando nosotros hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, de los 13 incas? ¿Por qué no sale Tupahualpa? ¿O por qué no sale, por ejemplo, su otro hermano? Pues no. ¿Por qué no sale el Manco Inca? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? Porque no son considerados, ¿correcto? No son considerados unos verdaderos incas. Simplemente eran títeres. Por eso no están considerados. Inclusive, por ejemplo, entre Huáscar y Atahualpa, siempre hay dudas si considerar o no, porque uno lo mató al otro. Entonces, casi como que hay, mira, en ese tiempo hay pequeños conflictos. Entonces, en noviembre de 1533, Pizarro ingresó al Cusco, en donde fue recibido por los indígenas. Los españoles quedaron admirados de las riquezas que encontraron. La toma de Cusco fue violenta. Los templos saqueados. Murieron muchos indígenas. Esto motivó a Manco Inca a rebelarse. son indígenas, profesor. Es que, uno, a nosotros no es que nos llamaran en ese tiempo peruanos. A nosotros nos llamaban indígenas. Ah, ya. No somos indios. Indios son, por ejemplo, yo escucho muchas expresiones, ese indio, o sea, al que es de la sierra o al que es de peruano, ¿no? O por ejemplo, al que es de la selva, o sea, a cualquier peruano, no nos van a decir indios, porque a indios se le dicen a los que viven en la India, a nosotros, y no es un insulto, somos indígenas, de esa forma, ¿correcto? No es un insulto. Indígenas, otra cosa que algunos lo tomen a mal, pero en realidad no es un insulto, ¿ya? Entonces, indígena es la palabra correcta. Para ese tiempo, Profesor, dime, a mí un día me dijeron que indígena la habían, o sea, que de la palabra indígena no habían sacado la palabra alienígena. no, no creo, no, nada que ver. La palabra alienígena, ¿de dónde habrá salido? Hay varias que terminan, hay varias palabras que terminan parecidas, pero no, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Bueno, hasta que, bueno, pero no, Manco Inca se quiso rebelar y todo eso después de lo que vieron. Por ejemplo, en el Cusco, sus templos, supongamos que sus paredes eran chapadas de oro, sus, sus iglesias eran de oro. O sea, no es que lo construyeran con oro, sino obviamente piedra, pero ¿qué cosa? Encima, en vez de que colocaran, por ejemplo, como ahorita pintura, que colocas a tu pared, ellos colocaban como planchas de oro, láminas de oro así, sus paredes.
Y todo eso se robaron, pues. Sacaron todo eso de los templos, de todo lo que hubiese en el Cusco, y se lo llevaron. Saquearon, o sea, totalmente. Por eso es que se dice que no, los templos fueron saqueados. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, igualito, se llevaron todo lo que pudieron. ¿Ya? Después de que el Cusco, así como es, así lo vas a encontrar siempre. Pues. O sea, quedan rastros, ¿no? O sea, de que hubo planchas, se sabe todo eso, pues, ¿no? Porque hay escritos, pues. Todo eso se sabe, todo esto se sabe. ¿Por qué? Por escritos que habían, por ejemplo, ¿no? Escritores, pues, ¿no? Que iban con ellos, pues, ¿no? En las expediciones, los cuales documentaban todo lo que sucedía, ¿ya? Entonces, de esa manera es como, bueno, ha sucedido en la parte de lo que es la invasión al Tahuantinsuyo. Por eso les dije que que entraran temprano. ¿Por qué? Porque esta historia era más o menos algo larga, ¿correcto? Que contar. Entonces, listo. Primera pregunta, chicos. Primera pregunta. La pregunta del millón. ¿Cómo se llamaron los socios de la conquista? ¿Qué conquista, profesor? A los famosos socios de la conquista. Arriba, los 3 conquistadores del Tahuantinsuyo. Los 3. ¿Quiénes fueron los 3 que vinieron a conquistar? ¿Quiénes fueron los tres aventureros? Allá Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Exacto, ellos son los 3 conquistadores, los 3 socios de la conquista. Así se les conoce. Obviamente no te lo van a decir ahí en el texto. Ellos son los 3 socios de la conquista, no. Pero ahí está la pregunta y yo se los digo. Ellos 3 son conocidos así, como los socios de la conquista. Y siempre los vas a escuchar de esa manera. Cuando tú escuches quiénes fueron los socios de la conquista del Tahuantinsuyo, ahí está. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernán de Luque, ¿correcto? ¿Cuál era su nombre, profesor? Ahí está en la lectura. Sí, está en la lectura, al inicio, chicos, está al inicio, todo está en la lectura, los nombres están ahí. Francisco. Hay que comenzar a buscar en la lectura todo siempre. Francisco Pizarro, ahí está, mi bebé. Diego de Almagro, está al inicio. Diego de Almagro. Y el otro era Hernán de Luque. ¿Ya? ¿Hernán o Hernando? No sé, no me confundo con eso. Hernán de Luque. Ya, profesor. Ya, profe. Un ratito, profesor. Sigamos. Ahí lo he escrito igualito. Dice, ¿en qué mes y año llegaron los españoles a Tumbes? Ahí está. ¿En qué mes y año llegaron a Tumbes? En enero de 1532. Ya, ahí está. Eso es lo que te preguntan. ¿En qué mes y año? No te dicen día. ¿No? Te preguntan mes y año. Profe, ¿cómo se escribe 2022? 2022. Sí. Está en la lectura. Ya lo han dicho. Mari, tú de todos tienes que, mejorar el próximo año y ya estás en 4º grado. ¿Ah? En 4º grado yo no sé con quién vas a estar y el profesor no te va a estar diciendo. Ya el dictado, por eso trato de que ustedes escriban. Busquen, se acostumbren. No a que yo le escriba. No se acostumbren a Ya, seguir profe, ya lo he hecho. de la pizarra.
¿correcto? No se acostumbren, porque uno, después quien les toque capaz les va a hacer puro dictado. Cuando regresen al colegio, les van a hacer dictado. Y si no están acostumbrados a hacer dictado, ¿ya? Ya van a estar, ¿qué cosa? Cuarto, quinto grado, y van a seguir escribiendo lo que dice en la pizarra. Tienen que aprender, por eso les digo, todo está en la lectura, y en la lectura. ¿Cuándo llegó? Ahí está. En la lectura dijo cuándo llegaron a Tumbes, y yo lo dije, está en la, ¿qué cosa? Creo que son 2 hojas nada más, ¿no? Tienes que buscar. ¿Cuándo llegaron, profesor? Ahí dice. Profesor, entonces llegaron a Tumbes en enero de 1532. Ahí está, pues, ahí dice, mira, ve, tratando de llegar al Perú. Ahí dice, ¿no? En el tercer viaje, ¿ya? En el tercer viaje, dice, arribaron a Tumbes en enero de 1532. Ahí lo dice la lectura, ¿ves? Al inicio. Todo está ahí, chicos. Todo está ahí. ¿Listo? Ahí está. No hay necesidad de que yo tenga que escribirlo. Profesor, dice ahí en Tumbes en enero del, ¿cómo se llama este número? 1500 que tienen que, 1532. chicos, tienen, ya hemos hecho esas clases y traten de practicar, traten de ustedes mismos practicar esos números. Por ejemplo, tú, Yamari, al momento de pronunciar, traten de, uno, practicarlos. Chicos, traten de practicarlo. Traten de practicar bastante eso, por favor. Ya está, profesor. Ya, profe. Ya, entonces, ya hicieron acá, pues, ¿no? Ya las dos ya lo hicieron. Profesor. Listo. ¿Cuántos viajes hicieron los españoles hasta llegar al Perú? 3. ¿En qué viaje o en qué expedición llegaron al Perú? Ahí lo dice. Ahí dice. Ahí mismo, antes de llegar a Tumbes, ahí dice mismo. Dice. ¿Allá en 1524? 1524, No, profesor. no te estoy preguntando en qué año. ¿Cuántos viajes hicieron los españoles hasta llegar al Perú? 2. 2. Tercer viaje, dice. Ya, ¿y qué significa el tercer viaje? 3. Pues 3. 3 viajes. ¿Qué dice? Ellos llegaron en el tercer viaje. ¿Significa que han viajado en total cuánto? 3 veces para poder llegar al Perú. Ahí está. ¿Cuántos viajes hicieron los españoles hasta llegar al Perú? 3 viajes. Ahí está, ¿ves? Por eso que acá estas preguntas nos sirven como que esto, por eso, mira, nosotros en plan lector hacemos una lectura. Acá, esto también estamos analizando lecturas. ¿Se dan cuenta?
En ciencia y ambiente, en social también hacemos lecturas, bastante, y analizamos. Eso también es igual como si fuera plan lector, ¿no? O comprensión lectora. ¿Listo? Ya, entonces, ya está. La primera ciudad fundada por los españoles se llama... San Miguel de Piura. Exacto, San Miguel, ¿no? San Miguel, ¿no? La primera ciudad fundada por los españoles se llama San Miguel. ¿Cuándo fue fundado Lima? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se fundó Lima? Todos los años lo celebran, ¿ah? Y ya se acerca también, inclusive. ¿Navidad? ¿Cómo que Navidad? ¿Cuándo se fundó Lima, he dicho? El año nuevo. Año nuevo. ¿Qué? El año nuevo. ¿El año nuevo? No, año nuevo nada tiene que ver. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lima? Donde, ¿cómo se llama? ¿Del Señor de los Milagros? No, estoy diciendo que ya se acerca. ¿El Señor de los Milagros acaso es Lima? Estoy hablando cuándo es el cumpleaños de todo Lima. Ay, La ciudad de Lima. ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Lima? Acuérdate. Por eso le estoy diciendo, ya se acerca. O sea, es en enero. Es en enero. El 18 de enero de 1535 fue fundada la ciudad de Lima. Son cosas que... O sea, mira, si tú les preguntas a muchas personas, mira, por eso les digo, o sea, se celebra todos los años, hacen una gran fiesta, hay música y todo lo demás en Lima siempre. Entonces, ahora, si tú le preguntas a la gente, mira, pueden estar ese día y tú le preguntas, pero el año a veces muchos, bien difícil que se acuerden, pero siquiera el mes y el día deben saberlo. 18 de enero. Ahora que ya después ya es un plus, como para ustedes, ¿no? Que se acuerden, ya, eso es muy bueno. ¿Listo? Son cositas así, son pequeños datos muy importantes, como el descubrimiento de América. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Alguien sabe? ¿El año? ¿El mes? ¿El día? Nada. Ahí no está el descubrimiento de América, por gusto. Ahí nos vale cuando llegó Colón. ¿Ya ven? Entonces son cositas que a veces nosotros tenemos que saber. Cosas como que dicen, no, profesor, pero ¿para qué me va a servir eso a futuro? No, no es que te va a servir algo, sino simplemente es un poco de cultura, pues, ¿no? Saber. Antes las mejores personas, o siempre se han considerado a las personas que saben muchas cosas, o ser como una persona culta. Y no es malo, chicos, no es malo. Es bueno saber muchas cosas siempre. ¿Listo? Entonces acá estamos terminando eso. Profe, ¿cómo se llamaba el donde decía la pregunta, la primera ciudad fundada por los españoles se llama? San Miguel, hemos dicho. Ya, profe, gracias. ¿Cuáles fueron los delitos que se causó Pizarro Atahualpa? ¿Cuáles fueron los delitos? Por haber asesinado a su hermano y Por haber asesinado a su hermano, dice ahí. y por adorar a varios dioses. Listo, ahí está. Eso ya lo dije, pues. ¿De qué lo acusaron? Pues por haber matado a su hermano, ¿no? Puedes ponerlo así, por haber matado a su hermano y por adorar muchos dioses, ¿no? Esos fueron los dos cargos o delitos que se le puso. Por matar a su hermano. Ay, me confundí. A su hermano. Ay, se me cae. Por matar a su hermano y por el otro, ¿cuál Y era? por adorar a muchos dioses. Ajá, adorar muchos dioses. Muchos dioses. Era con rojo. Dioses. Ya está. Ya está, profesor.
Ya, profesor. Profe, ¿cuál era la 4 que estaba en el baño? Profe, Dime. ¿cuál La, era la 4 que estaba en el baño? la primera ciudad fundada por los españoles se llama San Miguel. Ya, profe, gracias. Ya está, profesor, ya terminamos. Ya terminamos de escribir. Nos dice, ¿cuál fue el nombre que aceptó Atahualpa antes de morir? Aceptó el nombre Juan. Exacto. ¿Cuál fue el nombre que aceptó Atahualpa antes de morir? Juan. Ese fue el nombre que aceptó antes de morir. Ya, profe, ya copié el nombre. Ya. Ya. Entonces sigamos acá, en la 7. Dice, completar los espacios en blancos utilizando las palabras del recuadro. Por ejemplo, América fue descubierta por... Ahí está, ahí tienes un montón. ¿Por quién fue descubierta? Cristóbal Colón, muy bien. Cristóbal Colón. América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Correcto? Voy tachando acá, que ya hemos utilizado Cristóbal Colón. ¿Correcto? Ya. ¿Ya? ¿Fue qué cosa? Dice por Cristóbal Colón. Gracias a la ayuda de los... ¿Quiénes le ayudaron? Lo dije al inicio. ¿Quiénes No. ¿Quiénes ayudaron a Cristóbal Colón a llegar a América? Para descubrir América. ¿Quiénes financiaron? ¿Se acuerdan? Atahualpa. No. Ellos, acuérdate, Cristóbal Colón nada tiene que ver. Está diciendo, América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Los Reyes Católicos, profesor? Exacto. Eso lo dije al inicio, cuando les estaba relatando. ¿Quién ayudó a Cristóbal Colón? ¿Se acuerdan que Cristóbal Colón decía, la tierra es redonda? En cambio, en ese tiempo el rey Fernando decía que la tierra era plana y que estaba loca. Pero Isabel la católica, dijo ¿qué cosa? Que no. Bueno, que era algo revolucionario, ¿no? Que tenía razón. Y bueno, y lo apoyó. Y en realidad tenía razón. Así que prácticamente hicieron creer, o bueno, ¿no? Con el tiempo se demuestra, ¿no? Que en realidad Isabel tenía la razón, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes ayudaron? Los reyes católicos. Los reyes católicos fueron los que lo ayudaron. ¿Ya? Los reyes católicos de España. Yo dije eso. Ya, profesor. ¿No? Ahora, dice, la conquista del Tahuantinsuyo fue organizada por... Francisco Pizarro. Ya, correcto, está bien. Por Francisco Pizarro, ¿ya? Dice, quien tuvo por socios a... A Hernando de Luc y a Diego de Almagro. Correcto, al Diego y Hernando, ¿correcto? Ahí está. La conquista del Tahuantinsuyo fue organizada por Francisco Pizarro, quien tuvo por socios a Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Correcto? Ay. Lo tengo que poner Diego con rojo y Armando también con rojo, profesor. No, si no yo lo estoy tachando, nada más para que vean cuáles son las palabras que ya estamos utilizando. No. Solamente lo estoy tachando para que uno tampoco no se confundan y vean lo que nos está quedando. Nada más. Diego de... Ya, profesor. Y
Hermano de Lupe. Hermano de Lupe. Lupe diré. Ahí está, listo. ¿Listo? Ujú. Dice, para llegar al Tahuantinsuyo, los españoles partieron de, Panamá. Panamá, profesor. ya, partieron de Panamá, muy bien. Ya. Panamá. Ya. En el tercer viaje llegaron a Tumbes. O a Cajamarca. Exacto. En el Llegaron a tercer Tumbes. viaje, ¿llegaron a dónde? A Tumbes, correcto. Llegaron a Tumbes, ya hemos hablado de eso. Tumbes, Tumbes. Tumbes, Tumbes. Ya está. Llegaron Tumbes a... Tumbes llegaron a... Profesor, era para llegar del Tahuantinsuyo, los españoles partieron de Panamá Ya. en el Tumbes. No, en el tercer viaje En llegaron el a... tercer viaje, llegaron a Tumbes. Ujú. Ah, ya. En el tercer viaje, llegaron a Tumbes. ¿Listo? Ahorita lo haré. Tercer viaje. Ya está, profesor. Listo. Ya. El último dice, fue en la ciudad. Fue en De la ciudad. Cajamarca. Exacto. Donde Atahualpa. los españoles se encontraron con Atahualpa. Fue en la ciudad de Cajamarca, donde los españoles A mí se me faltó el encontraron D. con Atahualpa. ¿Correcto? Entonces, ahí terminamos todas las palabras. Y Atahualpa. Atahualpa. Ya está, profesor. Ujú. Ya, profesor. Ya acabamos. ¿Listo? Ya Los de está. la sopa de letras. Listo, chicos, chicocos. Entonces ahí tiene mi bebé su sopa de letras en la tarea. Un par de preguntitas. 3 preguntitas ahí. La 9, la 10 y la 11. Profesor, una pregunta sobre la tarea. Dime. Ayer estaba haciendo la tarea y entendí la 10. Dice, el Inca Atahualpa recibió la invitación de los conquistadores cuando se encontraba en... ¿En dónde se encontraba? Cajamarca, estoy en dudas. En Cusco. Ya, no, se encontraba en Cajamarca. ¿Está bien Cajamarca? Ah, sí. Sí, se encontraba en Cajamarca, en los baños del Inca. Ahí se encuentran los baños del Inca, en Cajamarca. Ay, Dice, gracias. cuando Cristóbal Colón se descubrió América, muchos pobladores decidieron hacer ese largo viaje en busca de fortuna. Ellos fueron todas las Yo puse todas las anteriores. ¿no? Exacto, muy bien. ¿Listo? Ya, entonces con esto terminamos. Profesor, no entiendo las